chicos y chicas, los saluda el profesor Héctor Silmar Herrera Martínez, mejor conocido en YouTube como el profe Silmar. El día de hoy traigo para ustedes un tema relacionado con la asignatura de matemáticas, que se titula Sistema Internacional de Medidas y Sistema Inglés de Medidas. Pues bien chicos, hoy vamos a trabajar matemáticas con dos temas, bueno, en sí con un tema que maneja dos conceptos muy interesantes porque son de uso diario. En nuestra vida tenemos muchas necesidades de medir muchas cosas. Medimos todo, realmente. ¿Para qué? Para manejar ciertos objetos, para realizar ciertas actividades, utilizamos las medidas. Y entonces hoy vamos a trabajar con dos sistemas que existen actualmente en el mundo, que son los que más se manejan, que es el Sistema Internacional de Medida, o Sistema Métrico, también se le llama, y el Sistema Inglés de Medida. Hoy vamos a ver en qué son diferentes, cuántos países o en qué cantidad de países se utiliza uno, en dónde otros. Pero antes vamos a platicar, pues como siempre lo hacemos, de las definiciones. Hablaremos de las dos definiciones. El Sistema Inglés de Medida dice así: unidades no métricas, ojo, no métricas, es decir, no utiliza el metro como una unidad, que se utilizan en Estados Unidos e Inglaterra. Nótese algo curioso, aquí nos faltó poner, también en Alaska es oficial este Sistema Inglés de Medida. Son únicamente 3 países, y voy a hacer la aclaración. En nuestra definición, en nuestra investigación que hagamos, vamos a encontrar que Inglaterra también está, porque es el fundador del Sistema Inglés de Medida. Pero es curioso, ya no es su sistema oficial. Prácticamente se utiliza ya únicamente en Estados Unidos y en Alaska actualmente. Mencionamos a Inglaterra porque de alguna manera es ahí donde surgió el Sistema Inglés de Medida, de ahí su nombre. Pero ya no es el sistema oficial. Ellos ya se integraron al Sistema Internacional de Medidas. ¿Qué es el Sistema Internacional de Medidas? Pues ahí va. Unidades de medida utilizadas en casi todo el mundo, basadas en 7 unidades básicas, que son el metro, el kilogramo, el segundo, el kelvin, el amperio, el mol y la candela. 7 unidades básicas, 7 tipos de objetos, de sustancias que medimos en el mundo. Pues bien chicos, observemos entonces, son dos sistemas que se dedican a lo mismo. El Sistema Inglés de Medida, como bien les decía, actualmente es oficial en Estados Unidos. En Inglaterra ya no. En Alaska aún es oficial también. Y el resto de los países del mundo utilizan el Sistema Internacional de Medidas, incluido Inglaterra actualmente. Y bien, ¿qué es ese sistema de medidas? Como su nombre lo dice. Vamos a hablar un poquito de la historia de ello. Desde los romanos se dice que ellos empezaron a buscar, a generar unidades de medida para medir las cosas. Los egipcios también lo hicieron en su momento. Varias civilizaciones buscaron hacer eso, buscar unidades de medida. Para el uso de aquellos tiempos, obviamente, no eran tan exactas. Algunas eran arbitrarias, le decimos nosotros, que no tenían una medición exacta. Y entonces, pues ahora sí que las matemáticas en ese tiempo no resultaban ser tan exactas y por lo mismo las medidas tampoco. Vamos a hablar un poquito más ya de cuando se empezó a generar el tecnicismo, la técnica de las mediciones para hacerlas más exactas. Personajes que influyeron en esta situación, Simon Stevens y John Wilkins, son conocidos como uno de los que se preocuparon más por generar el famoso Sistema Internacional de Medida. El sistema inglés, como les decía, es inglés, pero su historia viene de Roma, desde los romanos que utilizaron el sistema inglés. Después nos dice que durante la Revolución Francesa, que ustedes saben que fue en el siglo XVII y siglo XVIII, ahí como se empezó a dar ese mundo de producciones, de industrias, de productos, empezó a haber la necesidad de utilizar medidas exactas. Y entonces hubo ahí como fue donde tuvo el auge el Sistema Internacional de Medidas. Es curioso, siglo XVII se utilizaba ya el Sistema Internacional de Medidas, pero con variaciones en cada país y en cada lugar. No había exactitud a nivel mundial. Fue hasta 1960, en una 11ª conferencia que tuvieron relacionadas a las medidas en el mundo,
en donde se logró establecer el sistema internacional de medidas, pero de una manera exacta para todo el mundo, o por lo menos para casi todo el mundo, como dice. ¿Por qué digo casi todo el mundo? Porque decimos que pues, Estados Unidos y Alaska utilizan su sistema inglés, pero quiero hacer la aclaración. En el caso de ellos dos, Estados Unidos y Alaska, porque, bueno, repito, Inglaterra ya no lo utiliza, su sistema oficial es el sistema inglés de medidas. Pero no están peleados con el sistema internacional de medidas. Saben que es una necesidad de sus estudiantes, sobre todo, y de sus industrias, manejar los dos sistemas. Las equivalencias de los dos sistemas, porque al final son equivalencias. Y entonces se sabe que en la legislatura estadounidense está permitido, y es oficial también, la enseñanza del sistema internacional de medidas. Y por qué no, la aplicación en su industria también. Y ahorita lo vamos a ver en términos más prácticos, lo que les acabo de decir. Pues bien, podemos ver también aquí que mencionamos algunas unidades de medida. Y vemos que son distintas. El metro, claro, vamos a hablar del metro y sus derivados, sus múltiplos y sus submúltiplos. Sabemos bien que el metro tiene submúltiplos, es decir, segmentos más pequeños de él, exactos, eso sí, que van desde el centímetro, el milímetro y el decímetro. Esos son más pequeños que el metro, son sus submúltiplos. Y tiene múltiplos, es decir, que son más grandes que él. Está el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Son sus derivados del metro. ¿Para qué sirven? Pues sirven para medir la longitud, para medir lo largo de los objetos, la distancia que hay de los objetos. Para eso sirve el metro y sus derivados, sus submúltiplos. Pero no solo el metro nos sirve para medir. Eso es cuando queremos medir lineal, cuando queremos medir algo en línea recta, una medición. Pero también existe cuando queremos medir la masa. Cuando nos referimos a masa, nos referimos a la materia como tal. Es decir, cuando tenemos que pesar algo, algún objeto, tenemos que conocer cuánto pesa. Ahí no nos sirve el metro, ahí nos sirve el kilogramo. Y que también tiene sus submúltiplos. Más pequeños, que son submúltiplos, y múltiplos, que son más grandes. ¿Cuáles son del kilogramo? Sabemos que están los gramos, que son, un kilogramo equivale a 1000 gramos. Y también sabemos que existe más adelante, más grande que el kilogramo, existen otros. Uno de los que más utilizamos es la tonelada, que son 1000 kilogramos. Nos damos cuenta aquí. También sabemos que la masa, la materia, está en diferentes estados. En estado sólido puedo pesarla, pero en estado líquido, un refresco, por ejemplo, agua, algo que yo quiera medir, es masa también, es materia en estado líquido, y para ello se emplea el litro y sus submúltiplos y también sus múltiplos. ¿Cuáles son el submúltiplo del litro? Pues los mililitros. Su nombre lo dice claro. Mililitros, un litro tiene 1000 de ellos. 1000 gotitas, vamos a decir así. Pero son una unidad exacta de medida, los mililitros. Luego hablamos de que también se necesita medir el tiempo. Esto lo vimos también en algunas de las primeras civilizaciones, en los temas de las primeras civilizaciones, que una civilización que se dedicó a eso, que nos hizo ese favor de empezar a preocuparse por medir el tiempo. ¿Cómo se mide el tiempo? Pues acá tenemos las unidades de medida. El segundo que tiene también sus submúltiplos, que serían la micra, pero en este caso es el segundo, el oficial que tenemos, y sus múltiplos. Sabemos que el segundo, 60 segundos forman un minuto, y que 60 minutos forman una hora, y así, consecutivamente. Entonces, este sirve para medir el tiempo. Después vamos a encontrar que necesitamos unidades de medida para medir temperatura, porque no se puede medir con un metro, ni con un kilogramo, ni con una báscula, vamos a decir, ni con un embudo, ni con una botella se puede medir la temperatura. La temperatura se mide en base a grados. En el caso de nosotros, del Sistema Internacional de Medidas, que es este, que está aquí, que usamos nosotros los mexicanos y la mayoría de los países del mundo, se utiliza para medir la temperatura unidades de medida como el Kelvin, los Celsius o centígrados. Cuando vemos un termómetro, por ejemplo, hoy que está más usual el termómetro, vemos que nos da grados centígrados. Los grados de la temperatura corporal o los grados de la temperatura ambiente en su caso. Pues bien, para eso nos sirve. Luego vamos, que también se tiene que medir la electricidad.
Sabemos, no solo porque vemos y pagamos el recibo, tenemos que medir la electricidad porque si no, los aparatos que utilizamos se dañan. Sabemos que ahí tiene que tener cierta cantidad de electricidad en las casas para que no provoquen daños en los artefactos. Ni menor ni mayor, una cantidad exacta. Para medir la electricidad, en este caso, se utiliza el amperio, a la vez que los voltios y los watts, como los focos cuando decimos. Luego vemos también que hay necesidad de medir a nivel químico, los elementos químicos. Esto tal vez es un poquito más avanzado, pero sí lo tenemos que utilizar. Y la unidad de medida de los químicos, pues es el mol. Y de ahí se deriven también los gramos y los mililitros. ¿Por qué? Cuando tenemos un medicamento en las manos y vamos a consumir, dice 10 mililitros. Bueno, ¿pero de qué? Fue de sustancias que utilizaron, de sustancias benéficas para crear ese medicamento en base al mol, que sí miden los químicos, es unidad de medida para mezclar sustancias. Y por último, la luminosidad. Es la famosa candela. Es para medir qué tanta energía luminosa nos da un artefacto. Llamen un foco u otra cosa. Eso es la unidad de medida. Estas son las básicas. 7 unidades de medida que se utilizan en el Sistema Internacional de Medida. También en el sistema inglés tienen sus propias medidas para esto, para medir esto. Y ahí es donde se ve la famosa variación. En este caso vamos a platicar del sistema inglés de medidas y vamos a ver que en este caso la unidad que utilizan para medir la longitud, mientras que aquí en el sistema internacional que usamos nosotros es el metro, aquí es la pulgada. Y también tiene sus múltiplos y sus submúltiplos. La pulgada, el pie, la yarda y la milla. Van a decir, bueno, ¿y eso qué? ¿Cómo? O sea, nosotros no lo utilizamos. Pero es muy importante conocerlos porque hay muchos productos en el mercado. Recuerden ustedes que Estados Unidos es un país productor. Es un país que nos manda muchos objetos, que nos vende muchas cosas a todo el mundo. Entonces, ellos utilizan esto en sus especificaciones. Y nosotros, cuando tenemos un producto de ellos, tenemos que conocerlos para sacar sus equivalencias al Sistema Internacional de Medidas. Es decir, yo lo voy a convertir estas pulgadas, tengo que saber cuánto es una pulgada con respecto al metro, que es el que yo sí sé usar. Y aquí está el ejemplo. Una pulgada, que se abrevia IN, dice que es la medida de 2.54 centímetros, 2.5 centímetros. Su nombre pulgada se deriva de este dedo, del pulgar, que dicen que un dedo adulto, la mayoría de los dedos adultos, son de 2.5 centímetros, 2.54 específicamente. Luego tenemos la medida, unidad de medida del sistema inglés, de la medida de la longitud, que es el pie. Se llama y así se abrevia pi, y equivale a 30.48 centímetros. Esto también en correlación del cuerpo, que así lo basaron en su momento el sistema inglés de medida, porque recuerden que es primero él que él. En este caso, lo basaron en el número, en el tamaño del pie más popular que había en ese tiempo en Inglaterra. ¿Y cuál era ese famoso pie? El número 8, que también en nuestro país muchos tenemos ese número de pie. El número 8 es el equivalente a un pie, a 30.48 centímetros. 30.4 centímetros es lo que equivale a un pie. Luego vamos con la yarda, que se abrevia YD, y que su equivalencia está en 0.914 metros. ¿Qué quiere decir? Que no llega al metro, casi al metro, un equivalente como a 91 centímetros. Es lo que tiene una yarda. Así miden ellos allá, no miden en metros, miden en yardas. Y en el caso de la milla, que es un múltiplo mayor, es equivalente a, se escribe en mi, se abrevia mi, y es equivalente a 1.609 kilómetros. Es decir, mientras aquí un kilómetro tiene 1000 metros, allá la milla tiene más de un kilómetro, una milla. Tiene 1.6 kilómetros, casi más, un kilómetro y la mitad del otro y un poco más todavía. Ellos usan millas, nosotros usamos kilómetros. ¿Dónde podemos ver esto en la vida real? Pues ustedes han tenido oportunidad. En México recibimos muchos productos y entre ellos están, por ejemplo, los autos. Los autos americanos que ya legalizados han entrado al país. Y si vemos el velocímetro de un auto americano legalizado, vemos que no viene en kilómetros como el del auto mexicano que dice kilómetros. En el velocímetro para saber cuánto avanza, cuánto corro, a qué velocidad voy. Viene en millas. Así viene abreviado en millas.
Y así se tiene que hacer. Allá en los Estados Unidos, acá lo conocemos porque hay algunos productos que de allá no los mandan. Luego vamos con la unidad de medida de la masa. Dijimos que aquí fue el kilogramo y el gramo y todos sus múltiplos. En este caso, la masa, lo que tenemos que medir o pesar, sea líquido o sólido, se utiliza la libra. La libra, que se abrevia LB, y que equivale, en sistema internacional, equivale a 453.6 gramos. Es decir, poquito menos del medio kilo, es lo que pesa una libra. En el caso de la onza es más pequeña, es una unidad más pequeña, pero también de esto, de lo que es masa, y que va a hacer referencias o Z, su abreviatura, y dice 28.35 gramos. La onza era y sigue siendo todavía muy utilizada en nuestro país en algunos productos pequeños. Sobre todo, por ejemplo, cuando vemos un biberón, una mamila que le decimos, vemos que viene de un lado, como es un producto internacional, viene de un lado en ocasiones la medida en sistema internacional de medidas, que sería en gramos o mililitros, y en onzas. Y aquí podemos sacar las equivalencias. Luego también está la tonelada. También hay tonelada aquí, nada más que la tonelada internacional equivale a 1000 kilogramos, mientras que la tonelada del sistema inglés que se utiliza en Estados Unidos equivale a 907.2 kilogramos, un poco menos. Casi, digamos, hablando de más de 90 kilogramos menos. Hay que poner mucha atención en eso. En ese sentido sí se utiliza tonelada en ambos, pero ambos tienen diferente equivalencia. Aquí vale 1000 kilogramos y aquí no llega a los 1000 kilogramos. Eso es en cuanto a la masa. Ahora vamos también en cuanto a la masa, pero líquida. Es importante mencionarlo. En la masa líquida, por ejemplo, cuando vamos a medir líquidos, aquí dijimos que utilizamos los mililitros o el litro. Aquí no, aquí se utiliza el galón. ¿Cuánto mide un galón? ¿Cuánto equivale un galón? En litros equivale a 3.785 litros. Es decir, que un galón es más que un litro. Tiene 3 veces más, un poquito más de un litro. Cuando van a las gasolineras, por ejemplo, los estadounidenses, no les venden litros de gasolina, les venden galones de gasolina. O cuando van a comprar pintura, no les venden litros, les venden galones. Y cuando nosotros compramos acá en México una cubeta de pintura, podemos observar que tiene por un lado la información del Sistema Internacional de Medidas y también el del sistema inglés. La equivalencia, para que sepamos, porque recuerden que esos productos son internacionales y muchos de ellos los hacen en Estados Unidos. Luego vamos que también existe la onza líquida. Vean, es diferente a la onza sólida. La onza sólida equivale a 28.35 gramos, mientras que la onza líquida a 29 mililitros. Un poquito de mililitros. Eso equivale lo que es la onza y el galón. Hay más unidades, hay que medir el tiempo. Aquí no hay problema con el tiempo es universal. El tiempo lo utilizamos en el Sistema Internacional de Medidas y en el Sistema Inglés de Medidas también, el mismo tiempo. Luego vamos con la temperatura. Decíamos que los grados Kelvin y Celsius. En este caso, en el sistema de temperaturas, son el famoso Fahrenheit. Son los grados Fahrenheit. Estos grados Fahrenheit son los que utilizan en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que un termómetro en Estados Unidos va a medirse con grados Fahrenheit y no en grados centígrados o grados Celsius, como también se le conoce. Habría que tener atención en eso. Son un poquito más complicadas las explicaciones y equivalencias de estos casos, pero sí es bueno comentarles. En cuanto a lo que es el amperio, que es de la electricidad, sí se maneja lo mismo. En cuanto a la química también, y a la luminosidad también. ¿Dónde está la diferencia en esto? Y es donde más usamos nosotros. En la longitud y en la masa. En esas dos hay que conocer la equivalencia. Es decir, hay que entender. Si me dicen cuántas pulgadas hay en un metro, pues tengo que saber cuántas pulgadas hay en un metro. Y me voy a dar cuenta cómo. Bueno, yo sé que la pulgada mide 2.54 centímetros. Y el metro tiene 100 centímetros. Entonces voy a agarrar y voy a igualarlo. 100 centímetros a 2.54 centímetros. Haré una pequeña división. Voy a dividir 100 centímetros entre 2.54 centímetros.
Y ahí voy a saber cuántas pulgadas hay en un metro. Y vean cómo va a ser. Entonces lo haremos. Recuerden, aquí tachamos. Checamos que hay 2 ceros y los ponemos por acá. Porque hay 2 números. Y empezamos nuestra división común. Ya no es 2.54, sino 254. 254 entre 1 no se puede. Va a 0. Entre 10 tampoco se puede. Entre 100 todavía no se puede. Pero entre 1000 sí. Le equivale a 3. Y vamos a ver, 3 por 4, 12. Llevo una. 3 por 5, 15. Y una que llevo, 16. Llevo una. 3 por 2, 6. Y una que llevo, 7. Hago mi resta. Veo mi resta y dice 10 menos 2 es 8. Él era 10, pero es 9. 9 menos 6 es 3. Él es 9. 9 menos 7 es 2. Y él fue el que prestó, me queda así. Ahora bajo el otro 0 y veo a cuánto le toca. Le toca a 2380 para acá, pues estoy seguro quizás de que le tocaría a 9. 9 por 4, 36, llevo 3. 9 por 5, 45, y 3 que llevo, 48, llevo 4. 9 por 2, 18, y 4 que llevo, 22. Hago mi resta, 10, se vuelve 10, le da a 4, él era 8, pero ahora es 7, presta, se vuelve 17, le toca 9, él prestó también, se volvió 2, 0, y en este caso no prestó, pero si es una resta se va a 0,94, punto decimal, y le aumento acá, y sé que volverá a dar a 3, y me va a decir 3 por 4, 12, llevo una, 3 por 5, 15, y una que llevo, 16, y 3 por 2, 6, y una que llevo, 7. Me va a dar 762, hago mi resta, me toca 8 porque prestó, él se vuelve 3, presta y se vuelve 13, si es 13, entonces me toca 7, él prestó también, se volvió 8, le toca 1, y así puedo seguir sacando mi división, pero ya estoy encontrando que en un metro hay 39.3 pulgadas. Sería así. Son iguales a un metro. Aquí hice una conversión para conocer cuántas pulgadas hay en un metro. Empleé sistema inglés y sistema internacional de metro. Y así lo podemos ir haciendo en estos casos. En otros casos, como el galón, simplemente es entender. El galón es más grande. Cuanto más grande, puedo sacar mi equivalencia. Pues chicos, el día de hoy este tema me parece muy interesante que lo conozcan, porque como les decía, es de uso diario, constantemente van a encontrar. Esto que puse por acá es importante, porque así ustedes pueden saber a cuánto equivale del sistema internacional el sistema inglés. ¿En dónde se utiliza el sistema inglés actualmente? Estados Unidos y Alaska específicamente. Y en el resto del mundo se utiliza el sistema internacional de medidas. Pues bien chicos, espero que les haya gustado el video. Si fue así, recuerden darle like, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que YouTube les informe cuando yo suba un video de tipo educativo que estoy seguro va a formar parte de su acervo cultural. Hasta luego chicos y chicas y cuídense mucho.